Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una pieza que es muy interesante, que es Sin City. En este caso estamos viendo el tráiler de la película, que obviamente no es punto de partida, sino que es la interpretación narrativa que hace en el año 2005 la novela gráfica de 1991 de Frank Miller, Sin City. Sin City, como podemos, digamos, que interpretar, es básicamente una serie de guiones creados por Frank Miller, en donde en la ciudad de Basin City se suceden todos estos personajes, entre la corrupción, la violencia, el caos y todo el tipo de enfrentamientos morales que tienen los protagonistas con un entorno sumamente salvaje y que pues, nos lleva a las condiciones que se presentan en el interior de la novela gráfica. En 2005 esta adaptación que se hace por Robert Rodríguez y con codirección del mismo Frank Miller trata de recrear tres de esos tres episodios que iniciaron dentro del contexto de una, digamos que nueva casa productora de cómics en su época, era Dark Horse Comics, una casa de cómics que buscaba tratar de darle mayor empoderamiento a los artistas por encima de las productoras como Marvel o DC, y que posteriormente Legend Comics tiene su manejo más valioso y prevalente. Es una, digamos que, producción que trata de enfrentarse a cierta dinámica que llevaba el cómic hasta la época y que de una otra manera trataba de recrear valores muy diferentes a los planteados hasta el momento dentro de lo que era el cómic, pero también dentro de lo que implicaba levantarse frente al Comité para la Censura de los Cómics en Estados Unidos. De esta manera entramos al mundo de Sin City y vamos a ver de qué se trata todo este proceso que es este tipo de novela gráfica. Entra entonces Sin City dentro de la categoría de lo que se puede denominar como el neo-noir. Se basa totalmente el cómic inicialmente en lo que es el cine noir, el cine negro. Mucho tiene que ver con el asunto de la novela policíaca, pero Frank Miller utiliza mucho la construcción del cómic inicialmente para hacer un cuestionamiento no solamente sobre la estética y la forma en la que se interpreta, sino acudir a todo este concepto del cine de cómic en blanco y negro, de alto contraste, que era considerado cómic barato, de pocos recursos, no muy elegante, pero él trata de rescatar ese tipo, digamos, de construcción visual para que posteriormente, cuando se interpretara desde el punto de vista cinematográfico, nos diera un referente enorme en términos de la estética y la lógica con la que funcionan este tipo de personajes, las historias, el contraste de los colores, no solamente el blanco y el negro, sino la inserción de puntos de color en ciertos momentos que le da un punto focal a la construcción narrativa y en donde se vuelve muy importante la tensión dramática en esos momentos. El juego de planos, el uso del cómic como forma de narrativa, punto de partida para lo que fue esta película, es un elemento sumamente importante y relevante que nos lleva entonces a entender o a dimensionar lo que sería básicamente el objeto central de la construcción audiovisual que plantea este tipo de desarrollo y la forma en la que se entiende desde el concepto, la historia y obviamente los referentes. Obviamente, partiendo del cómic, pues había que tomar diferentes tipos de construcciones visuales, el tipo de técnica de montaje no podía ser tradicional, se juega basado en planos y en superposiciones a través de ciertos recursos con planos bidimensionales simulados, en donde también el manejo del encuadre es muy importante, los grandes angulares, la superposición en tipo collage. Esto hace que sea muy diferente el tipo de técnica y estética y sobre todo que podamos acudir a esta visualización. Los juegos de todo lo que utilizó en planos y fondo cromado que utiliza Robert Rodríguez y Fran Mir dentro de esta producción y la cercanía también a diferentes tipos, digamos que de producciones en términos visuales que han acudido a estas lógicas, ha favorecido muchísimo este desarrollo que como vamos a ver va a estar enraizado directamente dentro de las líneas de lo que ha sido el trabajo con el cómic y que es parte vital de nuestra estructura narrativa para lo que se tiene que ver con respecto a los procesos de ilustración. Ya desde el punto de vista del cómic como tal encontramos una forma visual bien importante porque no trabaja en tonos de gris, realmente trabaja bajo el concepto del alto contraste, del blanco y negro como forma y contraforma,
de extraer del negro los elementos que van a superponerse y dar una concepción desde el punto de vista simbólico de lo que es la representación, extraer elementos del contexto para poder empezar a determinar lo que es la silueta, el entendimiento de la forma, y vemos muchos elementos de lo que son las teorías de la percepción articuladas, en donde el cerebro es el que termina de completar el elemento formal y en donde es los índices, las indicaciones que tenemos de la construcción, los que nos permite terminar de concretar. En este caso encontramos figuras extremadamente llevadas a lo que es la anatomía clásica norteamericana, figuras masculinas con grandes torsos, con mentones formados, con unas anatomías masculinizadas muy robustas. Encontramos anatomías femeninas altamente sensuales, curvilíneas, muy en la dinámica de la superheroína o de la mujer tipo cómic estándar, pero que conserva todos los aspectos de un cómic muy fuerte, muy violento, muy llevado al mundo underground, y que es una forma de narración que obviamente explota los elementos puntuales que son parte de su narrativa: la corrupción, la política, la violencia, el choque, el sexo y todos estos componentes que son tan difíciles de abordar, pero que Frank Miller en su propuesta los aborda descarnadamente y expone lo que mucha gente quiere dejar bajo la mesa, que es la forma en la que, sin importar tus convicciones morales, una sociedad corrupta te trata de llevar hasta el extremo de tener que incluso pervertirte para poder luchar contra propuesta de sistema. Entonces, obviamente aquí no estamos hablando de héroes clásicos, estamos hablando precisamente de personajes que han llegado inclusive al fondo de sus vidas, de una manera en la que se sienten decadentes y perdidos, pero de que de alguna manera tienen que resarcir o reivindicar su postura, su visión de mundo, tratando de luchar contra este sistema decadente. Aquí podemos ver ya varios de los encuadres que tanto desde el cómic surgen y son representados en lo que es propiamente la producción cinematográfica, y vemos la cercanía que hay, no solamente en términos de la interpretación, sino también del encuadre, y cómo inclusive la estructuración del color como forma de rescatar elementos puntuales y análisis de lo que sería el impacto a nivel visual empiezan a ser representados. Entonces hay formas determinantes que de una u otra manera Robert Rodríguez pudo aprovechar. Obviamente iba en coproducción y codirección con Frank Miller, pero pues también es obvio que el cómic de una u otra manera sirve casi que de storyboard, de una manera muy práctica, y que finalmente ayuda de una manera práctica a resolver una producción cuando ya se tiene una base clara desde este punto de vista. Entonces aquí podemos encontrar diferentes tipos de encuadres. Obviamente la parte dinámica favorece otro tipo de cosas que se pueden relacionar. En este caso sí se trabaja con tonos de gris en la película, pero obviamente la base visual, compositiva y estructurada la encontramos específicamente dentro, digamos, que de lo que es el cómic. Entonces por eso es importante para nosotros, y lo que vamos a abordar a continuación sería poder entender de alguna manera cómo aprovechar esta construcción visual, aprovechar algunos recursos técnicos que podemos tomar de nuestra parte visual y cómo podemos articularlos para producir este tipo de estética del cine negro. Bueno, para este ejercicio vamos a partir, digamos, que de tratar de crear una composición recurriendo a este concepto de la base de idea de collage, pero solo como punto de referencia, no para hacer realmente nuestra composición de trabajo a partir de él. Pero puede ser un punto interesante para poder manejar esto. Tenemos en este caso una foto de personaje, y tenemos un fondo que pues perfectamente puede ser un fondo con derechos gestionados que se puede conseguir en internet, pero solamente como punto de referencia, como punto de partida, porque si bien está blanco y negro, lo que nos sirve es para identificar ciertos aspectos, como el concepto del reticulado, que es muy común, con el cual podemos hacer algunas variaciones ahora, pero vamos a partir de esto, pero para tenerlo simplemente como un punto de partida. Para saber dónde generar las luces, dónde generar los contrastes, podemos acudir a un par de filtros. Inicialmente lo que podemos hacer es desaturar la imagen, convertirla en este caso venimos aquí al menú imagen, ajustes, desaturar en Photoshop, la ponemos en tonos de gris. Adicional a esto, vamos a jugar primero que nada con el brillo y el contraste. Entonces vamos a aumentar todo el contraste, vamos a reducirle un poco el brillo. Esto nos va a permitir como identificar algunos aspectos que ya empiezan a darse con respecto a las luces, y luego vamos a trabajar con las curvas. Vamos a generar unos contrastes con respecto a las curvas que nos puedan ir dando idea de hacia dónde puedo encontrar yo algunos puntos de color que sean importantes en términos de luz. Ya podemos identificar unas zonas o unas áreas
como estas, en donde tenemos claramente un contraste entre blanco y negro similar a lo que plantea la estética de Frank Miller. Vamos a tratar de reducir un poco para que tengamos un poco más de elementos de juicio, y sobre esto simplemente lo vamos a tomar como punto de referencia. La idea no es depender de la fotografía, cualquier la fotografía, a usar la fotografía, no que vamos a trabajar de manera que yo pueda tener un trazo directo, claro y que me funcione en términos, digamos, que de la técnica o de la estética que está planteando. Es muy adecuado de todas maneras trabajar primero un esquema tipo boceto. Yo puedo trabajar sobre la foto como un punto de referencia, entonces voy a bajarle opacidad, no demasiado tampoco para no perder los elementos, y empezar a identificar aspectos que yo sé que van a ser importantes de rescatar. Entonces, acudiendo a aspectos que plantea Frank Miller, por ejemplo, las gafas ustedes pueden ver que normalmente tienen, es un recuadro blanco, entonces uno puede seccionar lo que va a ser ciertos aspectos de lo que es el esquema de color. Entonces por aquí vamos a tener este tipo de encuadre, vamos a tratar de resaltar sin entrar a los tonos de gris, sino directamente a la sectorización de algunos elementos que van a ser vitales en este desarrollo de personaje. Voy a mantener lo que es la idea de las gafas como también como punto negro, entonces viene toda esta área de aquí va a ser parte de este manejo. Entonces voy a rescatar, por ejemplo, estas líneas, voy a usarlas como referente visual que después obviamente voy a tener que recomponer. Aquí va a tener otro elemento, todo esto se va a asociar a negro. El negro va a recoger toda esta zona, como vamos a ver ahorita, eso lo vamos a tratar de utilizar. Obviamente va a tocar hacer adaptaciones, ¿por qué? Pues porque de todas maneras vamos a construir un personaje, aquí estamos aprovechando simplemente como el juego visual que se nos puede ofrecer inicialmente. Ya sabemos que viene parte de lo que es la nariz, entonces yo tengo que empezar a rescatar aspectos de lo que yo quiero que esté en mi representación de personaje. Todo eso va a tener que rellenar de negro. Ya sabemos que lo de la barba va a ser un elemento contundente que se va a integrar al resto de la composición, así que va a tocar sintetizar aspectos, rescatar algunos que de pronto no eran tan rescatables como los labios como tal, empezar a determinar aspectos que van a ir en correspondencia con la imagen final. Entonces ya sabemos que va a haber aquí zonas blancas, algunas negras, algo que va a estar ahí dentro de todo eso, y aspectos que van a ser importantes tener en cuenta al momento de empezar a reconstruir a nuestro personaje. Entonces aquí tenemos ya una idea inicial de lo que va a ser, digamos, que el personaje. Como ven, ya va cambiando muchísimo, inclusive la referencia con respecto al personaje. Obviamente aquí podemos hacer algunas síntesis visuales. Esto es una herramienta que nos permite, digamos, que utilizar el referente como un punto de partida, pero obviamente la intervención es vital, o sea, no podemos dejar de lado eso. Ya vamos a ver eso que implica en términos finales. Tenemos aquí lo que va a ser parte de la imagen del personaje, y aquí vamos a trabajar esto, porque pues obviamente va a haber unos altos contrastes que vamos a tener que recurrir con respecto a la ciudad y con el contexto de salida final del personaje. Entonces aquí vamos a tener otros aspectos. Tenemos aquí el cuello, aquí va a brillar el cuello un poco, aquí vamos a rescatar algunas arrugas de la camisa. En este caso, por ejemplo, acá podemos pensar que estas arrugas las podemos enlazar al brazo. Podemos hacer que el brazo, digamos que si bien acá tenemos un brillo, el brazo tenga una zona oscura que viene por este lado,
una zona blanca que entra acá, que es el contraste con el brazo. Tenemos hacia aquí lo que es la mano. Y pues obviamente aquí vamos a tratar de trabajar esta zona. Luego lo vamos a pulir bastante más, pues porque obviamente necesitamos darle a esto una forma mucho más cercana a esta idea de cómic. Solo estoy tratando de resaltar los aspectos que me pueden servir en términos visuales. Por acá sabemos que existen otros cuantos brillos de la camisa, una que otra arruga que va a cruzar, esto va a ser blanco. Tenemos lo mismo desde el brazo, aquí vamos a marcar los aspectos de iluminación que me rescata este brazo. El contorno de lo que es la silueta. Tenemos acá este elemento que nos da la sombra de esta zona, y pues obviamente también tengo que rescatar lo que va a ser el brillo propiamente. Entonces hay que sintetizar, no podemos entrar en los super detalles, sino que estoy sintetizando. Ya en este caso, este aspecto del referente empieza, digamos que, a quedar resuelto. Ya tengo algunos aspectos claros de lo que es la ubicación del personaje, la sombra, los brillos. Obviamente va a haber cosas acá que toca terminar de refinar. O sea, por ejemplo, acá está lo que es esta parte como tal del personaje. Yo supondría que por acá va lo que sería la camisa. Todo esto es un punto de referencia. No vamos a calcar esto como está de todas maneras ahí. Yo puedo jugar con otro tipo de elementos, elementos visuales, aspectos de la narrativa. Yo puedo jugar con otros componentes en términos formales, y es la idea con este ejercicio un poco para poder empezar a pensar en lo que va a ser el desarrollo. O sea, yo puedo sobre esto empezar a montar otro tipo de dinámicas. Pensar, por ejemplo, en colocarle un sombrero al personaje. Esto fácilmente se puede llegar a interpretar. Entonces yo puedo pensar en que si va a haber un sombrero acá del personaje, algo como de este estilo, en lo que el personaje normalmente vendría con, digamos que de esta forma, y viene aquí el sombrero en esta parte del personaje, pues dependiendo del ala del sombrero, claro, eso va a incidir sobre la luz y la sombra que tenemos en esta zona. Entonces es posible que parte de esta zona quede un poco oculta, pero ya tendríamos, por ejemplo, otro aspecto que se puede interpretar, en donde yo puedo coger toda esta zona de acá, volverla oscura, darle luz a esta parte del sombrero, tener aquí unos cuantos elementos de detalle y construir el personaje con otra idea. Ya tenemos otro elemento para el personaje. Vamos a cambiar un poco lo que es la construcción de esta parte central. Entonces vamos a darle a esto algún tipo de referente frente a lo que es la camisa, de manera que uno ya sabe que aquí habría otras lógicas, y ahorita vamos a ver dónde rescatamos las luces de esto. O sea, es posible que tengamos que darle un poco de luz a esta zona, y que esto quede de esta manera. Eso implicaría que no tendría las mangas de esta manera, sino que esto sería rectilíneo. O sea, todo esto sería parte de la misma dinámica. Esto no entraría a ser como una camiseta, sino que sería básicamente como si tuviese camisa o chaqueta. Entonces tendríamos que tener otros elementos. Aquí la chaqueta vendría directamente, o sea que nosotros no tendríamos esta línea acá, sino que esta forma subiría y cruzaría de esta manera. Entonces ya empezamos a tener otro componente dentro de lo que sería el juego de lo que vamos a hacer, para tratar de rescatar algunos aspectos, y cambia totalmente la imagen que tengo de este personaje. Ya tenemos otra idea, otra forma frente a lo que se está construyendo. Adicional a eso, pues obviamente hay que pensar en su contexto directo. O sea, él dónde va a estar sentado. Entonces es posible que aquí esté sentado sobre algún tipo de valla o elemento, que posiblemente tenga algún tipo de rejilla
aquí la vamos a tratar de recrear de alguna manera. Pues esta reja que vamos a crear temporalmente solamente va a ser parte de, digamos que de la representación que me interesa, que luego voy a corregir y que pues obviamente en lo que estamos concibiendo como parte del desarrollo va a ser importante tomar en cuenta para lo que puede llegar a ser pues, posteriormente un ejercicio, digamos que de trabajo un poco más integrado. Entonces voy a crear otra nueva capa en este caso para hacer estas líneas. Esto simplemente lo voy a hacer para poder crear aquí una estructura de trabajo. Esto lo voy a combinar. Acá. Y supongamos que acá, algo como esto. Simplemente voy a combinar estas tres. Ya sé que va a haber un montón de cosas que voy a borrar. En este caso, para que no estorben dentro de lo que estoy tratando, digamos que de interpretar. Entonces, como ven, la fotografía era un punto de referencia, pero evidentemente no va a ser el único esquema ni es lo único que podemos trabajar. Acá solamente estamos haciendo una bocetación muy rápida para que luego cuando encendamos todo esto pues haya algún tipo de sentido frente a lo que yo estoy viendo. Inclusive aquí estos elementos no pueden quedar de esta manera, hay que darles la perspectiva adecuada. Significa que posiblemente no terminen paralelos, sino que tengan algún desvío y que esto pueda llevarnos a ese redimensionamiento. Entonces, ¿qué implicaría esto? Por ejemplo, tocaría generar aquí estas distorsiones, el control T. Entonces, esto lo que me va a permitir es distorsionar esto acá un poco. Obviamente eso nos toca, vamos a combinar estas dos capas. Ahora sí voy a hacer aquí la selección de esta área muy concreta y voy a tratar de distorsionar un poco esto para que también nos dé la sensación de perspectiva que queremos lograr. Lo mismo va a pasar con esta. Con la tecla control presionada se puede lograr hacer que la distorsión del control T funcione. Entonces ya tenemos un poco más cercano a esta perspectiva que estamos trabajando. Obviamente esto solamente es la capa de boceto. Sobre esto vamos a empezar, digamos que a generar una segunda capa, que es la que nos va a permitir ya pensar en pintar directamente sobre este elemento. Bueno, aquí ya podemos ver el resultado de lo que sería la interpretación de esta segmentación de zonas que hice a la luz de lo que ya sería la interpretación del personaje. Ahorita vamos a empezar a trabajar con lo que serían estas barandas, que son pues un elemento importante dentro de todo este ejercicio, así que voy a crear una capa adicional. Simplemente voy a tomar en cuenta que existe la posibilidad de hacer esto de manera lineal. Ahora, es importante tomar en cuenta de que todo esto va a tener algún tipo de variaciones, vamos a tener alguna serie de elementos que van a tener que corresponder a esto. Pensar en que el volumen no funciona solamente en el sentido lineal de la palabra, sino que yo puedo trabajar pensando en que va a haber una serie de elementos adicionales. Es decir, si bien esto va a cruzar por aquí, obviamente ahora tenemos que hacer algunas cosas para borrar. Yo puedo jugar aquí con una serie de líneas o desarrollos que van a ser perceptibles en el resto de la visualización, que ya vamos a ver ahora. Simplemente como para darle el contexto de hasta dónde llegan estas barandas. Puedo tratar de generar, si se quiere, una pequeña línea, digamos que superior, para que exista como un desarrollo que yo puedo darle volumen a esa baranda. Ya una vez yo termine, digamos que el concepto de esa baranda como volumen, voy a duplicarlo y voy a llevarlo a
los otros niveles, aunque hay que tomar en cuenta que si bien esto acá tiene un poquitico, tiene que haber un pequeño desnivel de la perspectiva porque se supone que está en un angular visto desde una vista superior, en un ángulo que va en picado, así que es importante de pronto tener aquí una suerte de pequeño distorsión, de manera que nos va a dar la sensación de que se va reduciendo un poco. Claro, una vez yo combino las tres capas, en este caso tenemos estas tres capas como elemento de trabajo, pues procedo a borrar los que no me interesan. Por ejemplo, esto por este lado, también me va a dar borde a esta parte de la escenografía. Ahorita vamos a corregir un poco lo que tiene que ver con esto, terminar de corregir estos detalles de las líneas que se están formando en este punto. Me da también borde a lo que sería este lado del personaje. No puede quedar nada de estas líneas en el interior, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles. Y pues obviamente aquí ya tiene que ver con lo que vamos a hacer con respecto a estas barandas superiores. Entonces ya tenemos, digamos que este punto como tal acá. Yo puedo, claro, obviamente aquí tengo que pensar en otra capa. Voy a enfocarme en una de estas barandas y vamos a hacer el proceso de construcción usando pues básicamente el lazo poligonal, y voy a tratar de reconstruir este elemento que ahorita pues vamos a tener a corregir. Entonces ya con esto tengo claro que yo puedo generar una sombra de este lado. Ya sabemos que este lado es el impacto de sombra principal que va a tener, debido a que la luz viene del lado izquierdo, por decirlo así, del objeto. Vamos a trabajar de esta manera. Entonces me voy a enfocar en borrar esta parte. Voy a darle un poco de volumen a esto, unas cuantas líneas que van a converger en esta zona. Aquí yo tengo que tomar en cuenta lo que va a ser parte del impacto que tienen estas barandas en este elemento. Va a generar unas cuantas también líneas que se note, digamos, algún tipo de intervención. Y ya vamos a ver esto cómo va a funcionar en lo que es la totalidad. O sea, posiblemente yo pueda hacer por acá algún tipo de línea muy simple. Vamos a hacer aquí unos cuantos detallados para que no perdamos como la posibilidad de integrar bien y delimitar qué es lo que vamos a trabajar, y lo mismo en la parte superior de mi construcción. ¿Esto para qué va a servir? Obviamente, de entrada, yo tengo que, donde tengo las barandas horizontales, empezar a ver hasta dónde va a estar la interacción de esta baranda. Es decir, por ejemplo, acá me toca hacer el dibujo del corte, donde ellas van a tener que interactuar, y elimino el resto. Eso me hace que se tenga mayor sensación de integración con esta que es la baranda vertical. Ya empieza a haber ahí una correlación mejor entre los elementos, pero por el momento lo que voy a hacer es, voy a duplicar mi baranda superior, la vertical, duplicarla, no mandar los grupos, sino llevarla de esta manera. No, pues no es esta, sino esta, la copia 4. Listo, ahora llegamos para este punto. Pero no agrupo nuevamente, no agrupo. Listo. Ahora sí. Eso implica que en estas barandas horizontales, nuevamente, debo dibujar hasta donde ellas interactúan con mi baranda vertical, borrar el resto. Ya vemos que se va borrando el resto. Ahorita vamos a hacer un arreglo de lo que es la baranda horizontal. ¿Para qué? Para que podamos tener todo limpio, articulado, sin mayor inconveniente. Por eso
Vamos a continuar duplicando esta última. Ya vamos a ver que acá pues obviamente tenemos que plantear esto desde otra lógica. Volvemos a nuestras barandas horizontales. Aquí solamente va a haber una que tenga este desarrollo, así que tenemos que borrar esto. De aquí vamos a lo que serían las barandas verticales. Vamos a coger nuestras tres barandas verticales, las vamos a combinar y pues obviamente debo borrar estos detalles que están aquí ensuciando la percepción que yo tengo, digamos que la integridad del dibujo de las barandas horizontales. Eso es importante tenerlo en cuenta, no podemos perder esa perspectiva. Y acá yo tengo que terminar de limpiar lo que corresponde al cuerpo del personaje. Ya tenemos en este caso otro componente que va a estar dentro, digamos que de la construcción. Ya obviamente cada vez es menos importante o relevante el boceto. Aquí tengo que terminar de limpiar muy bien. Yo no puedo dejar nada de esto visible porque va contra, digamos que la construcción que estamos haciendo. Nos queda faltando lo que sería el soporte o el área donde vamos a trabajar. Tomar en cuenta que tenemos unas sombras que se tienen que proyectar y las podemos utilizar dentro de esto. Es muy posible que el área, digamos que de trabajo o de impacto de esto tenga que ver primero como con estas lógicas. Yo puedo jugar con el contraste, tratar de que tenga el contraste de esto sobre el piso, es decir, que no voy a hacer la línea como punto de partida, como todo un bloque negro, sino que sea un bloque que parte de esto, o sea, o puedo generar un bloque a partir, digamos que de un desnivel, pensar que aquí existe un desnivel en esta parte, que es como donde estaría, donde se desvía o donde cambia la forma del adobe, buscar como ciertas pequeñas estructuras, también pensar en que esto puedo tener aquí una sombra que es proyectable de esta manera. Pues así ya puedo jugar un poco más con lo que es como todo este contexto sin que se pierda el, digamos que el enfoque general de lo que estamos trabajando. Aquí es donde ya se empieza a volver importante el fondo. ¿Por qué? No vamos a replicar este fondo de esta manera, obviamente no, la idea no es calcar eso o ponerlo en alto contraste, sino utilizar parte de esta lógica para abordarlo, es decir, en este punto tenemos varios aspectos que ya están en desarrollo, como estas tres capas, pero vamos a replicar primero la posibilidad de trabajar con estas texturas. Para esto voy a crear una capa, la que voy a hacer lo siguiente, simplemente voy a crear una línea, simplemente de este color, voy a rellenarla de blanco en este caso. ¿Para qué esto? Voy a crear una suerte de retícula que va a ser muy común en todos estos elementos de fondo. Tenemos dos, voy a combinarlas, a duplicarlas como tal. Nuevamente. Listo, ya tenemos acá un reticulado importante. Entonces, ¿qué voy a hacer con este reticulado? Voy a combinarlo. Tenemos esta capa de este, de acá para acá. Voy a combinarlo. Tenemos una sola capa. Ahora la voy a transformar de esta manera. Pero simplemente es duplicarla. La voy a rotar de esta manera. La voy a poner aquí en esta parte. Para que no quede tan simétrica, tan simétrica, voy a hacer esto. Voy a cogerlo un poco y exactamente voy a repetir el proceso hacia abajo.
Aquí ya tendríamos como una forma que nos puede dar algunos aspectos importantes de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos acá en esto? Tenemos una serie de formas que son replicadas, vamos a combinarlas. Esta la voy a generar como base. Ahora simplemente voy a duplicar esta base, la voy a ocultar y voy a utilizar estos edificios como punto de referencia. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es realmente llegar a editar mi propia construcción de ciudad. Puede que haya algunas cosas que me sirvan, otras que no. Voy a darle como un look and feel que me interesa a mí personalmente. Entonces aquí con control T hago la distorsión y con control hago la de transformar y con control voy a hacer lo que es la representación de estas líneas como tal de construcción. Entonces aquí ya tengo uno de los elementos con los que voy a trabajar. ¿Qué significa esto? Que pues obviamente va a haber una serie de componentes alrededor de todo lo que es el silueteado que yo estaba haciendo, o sea, a través de esto. Necesito que sean blancos. O sea, yo necesito que en esta base que yo creé, vamos a irnos con esto, esta base va a tener que tener algunos elementos de soporte blancos que ahorita vamos a tratar de rescatar. Y a partir de ahí es donde se va a generar el desarrollo. Entonces ya teniendo este punto de partida con la base, voy a utilizar esta como una forma de construcción. No necesariamente tienen que ser estos mismos edificios, eso es precisamente lo que quería plantear, es que yo puedo crear, ya tomando esta base de perspectiva, yo puedo crear aquí una suerte de juego en donde ya puedo empezar a dar mi propia evolución o sentido de lo que sería la ciudad que quiero crear. Entonces yo aquí ya puedo trabajar con otro grupo de edificios, cambiar el tamaño, cambiar su proporción, jugar con la distorsión de la perspectiva que esto me permite y sobre esto empezar a construir lo que va a ser el proyecto de la parte final de los edificios, como vamos a ver ahorita, para crear ciertos aspectos adicionales que tienen que ver con las geometrías de estos edificios. Bueno, ya para finalizar, lo que tenemos acá básicamente es, pues obviamente vamos a mirar acá varias cosas que se hicieron para poder trabajar frente a este proceso. Uno, quitando todos los elementos que tenemos aquí en nuestro boceto, tenemos nuestra imagen de la ciudad. Entonces ya teniendo estas dos cosas, uno, frente a lo que es la imagen de la ciudad, creamos un fondo negro y a esto le añadimos simplemente unos construcciones con el lazo poligonal rellenándolo de blanco, tratando de crear la sensación de los techos de los edificios. Obviamente yo podría jugar con varios tipos de retículas, crear varias construcciones de retículas, algunas de pronto muy delgaditas, otras más anchas y crear así una variedad de edificios, pero este es como el principio fundamental de lo que esto alberga y hacia donde dirige, aquí simulando algunas calles y algunos aspectos en este sentido. Creamos una reserva de blanco para todo lo que sería la parte frontal de la ilustración y de esta manera ir creando lo que sería la superposición de los diferentes componentes hasta llegar a nuestra persona principal. Entonces, de esta manera tendríamos ya la construcción final de lo que sería el proceso y con esto pues podemos evidenciar cómo se puede dar una construcción usando simplemente unas cuantas fotografías de referencia partiendo de la lógica del collage, pero no acudiendo al collage de una manera digamos que directa, sino que usándola como punto de referencia para hacer construcciones que se asemejan a esta estética del cine negro como tal.